soy un hemofílico a moderado, que me faltan dosis de factor 8 en la sangre, o sea, tengo muy poquita. Las primeras manifestaciones que yo tuve fueron en la cuna, que se me hacían hematomas. Una vez tuve uno en un testículo, que luego se me movió para aquí abajo. Nació sano, ¿ves? Y entonces nosotros vivimos en Oriente, nos mudamos para Cienfuegos, y aquí en Cienfuegos se cayó de la cama, se dio un golpe en la cabeza, y a trauma de ese golpe, pues entonces hizo un vómito de sangre. Vinimos al pediátrico, lo atendieron, y nos fuimos para Santa Clara para atenderlo allá, y allá hicieron todos los estudios, y después entonces pasamos para aquí, y ahí fue donde se le descubrió la enfermedad. Aunque poco común, la hemofilia es un trastorno hemorrágico que dura toda la vida y que ocasiona que la sangre no coagule bien. Los infantes con este padecimiento sangran con más frecuencia que los que no lo tienen. Afecta a personas de todos los grupos raciales y étnicos. Puede ser leve, moderado o grave, lo que depende de cuánto factor de coagulación haya en la sangre del niño. Estos pacientes requieren de atención continuada de un equipo multidisciplinario para manejar sus síntomas y tratar la enfermedad, pero con el seguimiento adecuado y un estilo de vida saludable pueden tener una existencia activa y satisfactoria. La hemofilia es una enfermedad hereditaria que es recesiva ligada al cromosoma X. Quiere decir esto que las mujeres portan la enfermedad y se transmite a los hijos varones. Los enfermos son los varones y las hembras siempre van a ser portadoras. Hay probabilidades en dependencia de los embarazos. La mayoría de los pacientes, cuando tienen síntomas, esas madres se estudian por genética, es decir, que es un estudio genético donde se estudia para ver si son portadoras, o muchas veces pueden ocurrir mutaciones. No siempre existen los antecedentes hereditarios en la familia, porque existe alrededor de un 33% de mutación. Las hemofilias se deben sobre todo a un trastorno de la coagulación, de la hemostasia secundaria, que sería la que mide los factores plasmáticos de la coagulación. En este caso, la hemofilia A se produce por déficit del factor 8. La hemofilia B se produce por déficit del factor 9 y existe también la enfermedad de von Willebrand, que se comporta como una pseudohemofilia, se dice en la literatura, y se caracteriza porque hay déficit de la proteína que transporta el factor 8, es decir, la proteína de von Willebrand. Y clínicamente son muy parecidos, es decir, todos no se distinguen por la clínica es la misma para todos. No es fácil tener un niño que tenga una enfermedad así, porque se limita a hacer muchas cosas, ¿ves? Deporte, juegos, que quiere una bicicleta y no se le puede comprar porque no puede montarla, y ¿ves? Muchas cosas esas que a uno le duele, porque no es fácil que uno pueda hacer una vida normal. No podía más o menos como que caminar o mover los brazos. Tenía que quedarme quieto. Los trastornos de la coagulación se producen fundamentalmente cuando hay afectación de las plaquetas y afectación de los vasos sanguíneos, es decir, del endotelio vascular, que interfiere también, y de los factores plasmáticos de la coagulación. Cuando falta uno de estos elementos o está en déficit, es decir, que están disminuidos en el torrente sanguíneo, entonces se va a producir un sangrado, que en este caso la hemofilia específicamente es porque hay déficit de los factores plasmáticos de la coagulación. Y clínicamente se va a manifestar como por sangramiento, que puede ser sangramiento por la nariz, sangramiento por las encías, es decir, epístasis, gingivorragia, puede haber hematuria, es decir, sangre en las orinas, y le sale con mucha frecuencia a los niños, es decir, a las personas moraditos, que las personas dicen moretones, que pueden ser equimosis o pueden ser hematomas, que es la extravasación de sangre.
hay que hacerles algunos estudios específicos que nos van a ayudar al diagnóstico, además de la clínica, que es fundamental. Los antecedentes patológicos familiares, que habíamos dicho que pueden estar o no y no excluyen la enfermedad, y las manifestaciones clínicas que ha venido presentando el niño. Y por eso entonces hacemos estudios específicos, el hemograma completo, un coagulograma que nos va a orientar entonces en el déficit que pudiera estar, es decir, si hay trastorno del tiempo de coagulación, si hay un TPT caudín prolongado, y lo otro que confirma la enfermedad específicamente para ver el déficit, cuál es el factor que está en déficit. En este caso sería dosificar los factores de coagulación, que en nuestra provincia no lo hacemos, se hace en el Instituto de Hematología, se coordinan, eso no es dificultad, y enviamos el paciente y se hacen los estudios. Pues la herida, yo antes le tenía miedo a las lagartijas, ¿ves? Y entonces yo fui a salir para afuera, estaba mi hermano ahí conmigo y estaban jugando a perseguirse con una lagartija, ¿ves? Yo ponía juego y el que cogieran con la lagartija tenía que perseguir al otro, ¿ves? Entonces me persiguieron a mí, yo di un mal paso y caí sobre un raíz de línea todo así, más o menos oxidado. Y me hice una herida aquí, de más o menos 12, 11 puntos, ¿no? Que me pasó en La Habana y me tuvieron que llevar al hospital. Al inicio teníamos muchas dificultades porque son pequeños y muy intranquilos, propios de la edad pediátrica. Y ante el evento de sangrado, pues entonces usamos los factores de la coagulación que tenemos, por suerte, todos los que tenemos en la provincia en edad pediátrica nunca han tenido que usar otros hemoderivados, como el plasma, como el crío precipitado. Tenemos el factor 8 y el factor 9, que es ideal, y esto garantiza también menos secuelas para estos niños, porque estos pacientes cuando hacen reiteradas hematrosis o cuando hacen reiterados hematomas en un mismo sitio, pues entonces lleva alteraciones posteriores, como la atrofia del músculo, pueden hacer la artropatía crónica, en este caso pueden llegar hasta la anquilosis, que es la articulación fija, y nuestros pacientes en estos momentos ninguno tiene secuelas importantes, ni siquiera moderadas. Y en la actualidad, pues tenemos, por suerte, hace alrededor de 1 año y medio, comenzó en el país un programa donde se le está poniendo anticuerpos monoclonales, el emicizumab. Es un anticuerpo monoclonal que se usa específicamente para mantener niveles elevados del factor 8, en este caso, que lo estamos usando en los hemofílicos A. Y tenemos 2 pacientes en tratamiento en nuestra provincia con muy buenos resultados. De hecho, ninguno ha tenido ningún sangrado desde el año y medio que empezamos el primer caso, y desde agosto empezamos con el segundo. Y ninguno ha tenido ya más ningún evento de sangrado durante este tiempo de tratamiento. Inicialmente se pone semanal y después ya cuando empieza el mantenimiento lo ponemos cada 15 días, una vez al mes. Y la Organización Mundial de Hemofilia pues entonces nos ayuda y se inició. El programa es alrededor de un número importante de pacientes ya en el país, priorizando los más críticos, los que tienen inhibidores, los que hacen más eventos de sangrado, los severos, y se han priorizado las edades pediátricas sobre todo. Esta es una de las etapas más difíciles para nosotros porque ya ellos pasan a otra etapa de vida y entonces hay que conversar con ellos y hacerle entender de cómo tiene que llevar la enfermedad, ¿ves? Cómo puede convivir a esa enfermedad y que, a ver, él no puede ir a salir a una discoteca y si sale tiene que ser con nosotros, ¿ves? Y cosas, limitaciones que tiene que él entender que no puede hacer. Si no tenemos un buen control del paciente, pues entonces pueden haber secuelas posteriores y eventos graves de sangrado. Y eso lo conocen los familiares, sobre todo porque son niños pequeños y a medida que el niño va creciendo, pues entonces lo vamos a orientar, porque en estos momentos tenemos 2 adolescentes. El adolescente a veces que es un poco difícil para no tenerlo en actividades normales. Si se cae, por ejemplo, tiene un traumatismo importante, va a haber un evento de sangrado. Y si estos pacientes no se tratan adecuadamente y siguen sangrando, pues entonces pueden llegar a tener un shock hipovolémico y que en ocasiones puede ser irreversible. No nos ha pasado con los pacientes con diagnóstico de hemofilia
porque el seguimiento es bastante continuo, ellos están bien orientados, vienen a consulta, se ven con psicología al inicio también de la enfermedad y si hace falta posteriormente, pero sí realmente hay que tener mucho cuidado por los riesgos de sangrado y comprometen la vida del paciente si es un accidente. Estos niños se siguen en dependencia de la sintomatología, es decir, de los severos o no, los seguimos más frecuentes o no. Habitualmente se ven cada 3-4 meses en consulta. La consulta secundaria en el servicio de hematología, es decir, la consulta provincial que tenemos, donde también los evaluamos con rehabilitación, con ortopedia. Tenemos específicamente algunos médicos que están un poco adiestrados en este tipo de pacientes, porque a nivel nacional hay un grupo nacional en el instituto donde están dedicados específicamente al paciente hemofílico. En nuestro hospital pues tenemos ortopedia, radiología, fisioterapia. Tratar de incorporarlo lo más normalmente a todas las actividades sociales, es decir, que van a la escuela, hacen educación física con cierta limitación y los vamos incorporando a toda la actividad socialmente útil. A partir de que se le ha puesto el medicamento, pues él ha tenido un cambio en su vida de que no ha ingresado más, que una mejoría en la vida buena para él y para nosotros.